Y para eso para charlar de este tema, estamos en comunicación con Leopoldo Moró, él es diputado nacional de Unión por la Patria y es presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia. ¿Qué tal, Moró? Fernando Amato, Manu Pol, Lorena Álvarez te saludan. ¿Qué tal? Bien, un gusto en estar con ustedes. Contanos un poco cómo tomás esta decisión del gobierno de cambiar la CIDE, de volver a pasar la presidencia, de los fondos reservados. Parece como muy polémico. Bueno, de hecho lo es. En primer lugar, es grave que se haya reformado el sistema de inteligencia a través de un decreto de necesidad de urgencia. Claro. Estos son temas que en cualquier lugar del mundo donde funcionan las instituciones democráticas se debaten en el Parlamento. Y particularmente en el caso de la Argentina, donde hubo 3 leyes que construyeron el edificio democrático en el que venimos transitando desde el 83 en adelante, o lo que se llama el Pacto Democrático. Sí. La Ley de Defensa Nacional, que se sancionó en el gobierno de Alfonsín con prácticamente unanimidad. Sí. La Ley de Seguridad Interior, que se sancionó en el gobierno de Menem, también prácticamente por unanimidad, por consenso de las fuerzas políticas, y la Ley de Inteligencia, que se sancionó curiosamente en el 2001, en diciembre, en plena convulsión institucional, pero también prácticamente por unanimidad. ¿Por qué? Porque son leyes esenciales que hacen, como te decía, el sostenimiento del régimen democrático, y se evita o se trata de evitar con esa legislación que haya desbordes institucionales que pueden ocurrir por la naturaleza de esos sectores. Las Fuerzas Armadas obviamente concentran el mayor poder de fuego que tiene el sistema político, en tanto y en cuanto se le confía la defensa de la soberanía nacional, y para eso se la nutre de los presupuestos, el armamento y el entrenamiento adecuado. Veníamos de una experiencia muy traumática en la Argentina porque habían sido instrumentos de interrupción del proceso institucional. También se le puso límites a las fuerzas de seguridad interior para que no invadieran la privacidad de los argentinos, no pusieran, digamos, obstáculos al desarrollo de la vida cívica de los argentinos, y también con el mismo criterio a los organismos de inteligencia, que no pueden de ninguna manera obstaculizar la libertad de expresión o la libertad de movimientos o la decisión de los ciudadanos de adherir a tal o cual fuerza política o pertenecer a tal religión o a tal movimiento social, claro, sin que esto implique persecución de esos organismos de inteligencia. Bueno, todo eso se hace por ley, no por decretos de necesidad y urgencia. Entonces la primera irregularidad es esa. ¿Por qué? Porque evita el debate democrático y el control democrático. Y en cuanto al tema de los recursos, efectivamente, la decisión de transferir también por un decreto de necesidad y urgencia una masa de recursos realmente enorme, sobre todo tomando en cuenta el contexto general en el que se desenvuelve la economía en la Argentina de hoy, sí, que equivale a 100.000 millones de pesos, o sea, 105 millones de dólares, que de la noche a la mañana aterrizan con el carácter de fondos reservados, además, claro, en el ámbito que no rinden cuenta. Claro, bueno, rinden cuenta sí a nuestra comisión, pero no tienen carácter público. Ajá, okay. Y es un cambio sustantivo, porque hasta aquí, durante toda la gestión del gobierno anterior, los fondos reservados no superaban el 5, el 6, hasta un tope del 10% del total de los recursos. Sí. Con esto pasan a representar el 75% de los recursos de los organismos de inteligencia. Es una cifra realmente muy preocupante, porque en ningún país del mundo el 75% del presupuesto de inteligencia se dedica a operaciones legales. Vos tenés que computar que los organismos de inteligencia también tienen gastos corrientes, y generalmente los gastos corrientes, salarios, compra de material, digamos, administrativo, etcétera, siempre está muy por encima de lo que son las operaciones de inteligencia y la necesidad de su financiamiento. Así que es muy llamativo sí, que es el 75% del presupuesto de los organismos de inteligencia pase a tener carácter de gasto reservado. ¿Hacia dónde crees que va el gobierno con todo esto? Porque también, bueno, pasó de la jefatura de gabinete a presidencia. ¿Cuál crees vos que es el objetivo de todo esto que está pasando en los servicios de inteligencia?
Bueno, es lo que estamos tratando de dilucidar. Por ahora lo que estamos viendo son efectos y consecuencias de decisiones que están descontextualizadas en el contexto, reitero, que se está viviendo en la Argentina. Porque destinarle 100.000 millones de pesos a los organismos de inteligencia en un país donde, por ejemplo, hay carencia de atención a los enfermos oncológicos porque no se compran los medicamentos, o hay una disputa de hace más de 2 meses el Ministerio de Capital Humano porque no entrega los alimentos a quienes realmente los necesitan, digamos que, te reitero, llama poderosamente la atención. Sí, para algo no hay plata y para algo hay plata. Claro, y bueno, vos fíjate que este ha sido un aumento, depende con lo que lo compares, pero si lo comparas en términos generales, ha sido un incremento en el presupuesto de inteligencia de casi el 800%, en un país donde todo el presupuesto estatal está funcionando con las partidas del 2023 después de haber pasado por un golpe inflacionario descomunal, y además ejecutadas en casi todos los casos. Entonces, reitero, llama poderosamente la atención que se concentre tanto dinero que decían que faltaba en una actividad de esta naturaleza, que por sí misma debe ser fuertemente controlada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, toda la aparatología y tecnología que se supone que van a adquirir para una de las nuevas divisiones que han creado, que es ciberseguridad, que permite una inteligencia mucho más extendida que la que comúnmente se llevaba antes con prácticas tradicionales, porque te permite ingresar incluso en la casa de un ciudadano con su celular apagado y escucharle las conversaciones en su propio ámbito familiar. Digo, es una tecnología que, bueno, es necesaria, porque hoy tenés que incluso tener medidas, digamos, contra cibernética de otros servicios de inteligencia en el mundo, pero es sumamente peligrosa y riesgosa para la libertad de los ciudadanos y el ejercicio de su libre albedrío. Entonces la pregunta es, ¿estos recursos se van a dirigir a la compra de esa tecnología? ¿Cuál va a ser el carácter de esa tecnología? ¿Se va a incorporar a la inteligencia artificial? Leopoldo, ¿cómo estás? Manuel te saluda. En ese mismo sentido quería preguntarte, ¿cómo estás viendo la figura de Santiago Caputo dentro de todo este armado que se dio, sobre todo con los fondos reservados? Y también teniendo en cuenta que, por ejemplo, en cuanto en materia de ciberseguridad y por lo menos inteligencia con respecto a las redes sociales, en las últimas horas se cerró una de las cuentas que le adjudicaban al funcionario de Milei, pero en vez de investigar si realmente pertenecía a él y si había cometido algún delito de instigación a la violencia, directamente se canceló la cuenta. ¿Qué opinión tenés de lo que está sucediendo con Santiago Caputo? Yo no hablo de personas en particular, lo que digo es que efectivamente hay una fuerte preocupación que recorre a todo el sistema político argentino. Tal vez no ha llegado al grueso de la población, seguramente no ha llegado al grueso de la población, pero sí al sistema político argentino acerca de lo que se denomina el ejército de trolls. Es evidente que esto está introducido muy fuerte hoy como herramienta en la política, generalmente se caracteriza además por ser un factor que expande el odio como bandera o como motivación del debate político, con consecuencias que siempre son nefastas para las sociedades, porque con el odio no se construye. Y bueno, hay una fuerte preocupación por esa presencia de lo que se denomina los trolls, muchos de los cuales aparecen efectivamente vinculados a funciones estatales. Me imagino teniendo en cuenta, Leopoldo, por ejemplo, ¿no?, que se hablaba nada más que con 13 millones de pesos en su momento, 16 dependiendo de la fuente, se había, o por lo menos se presupone que se habría financiado parte de la embestida de Revolución Federal. 100.000 millones de pesos es una barbaridad. Bueno, por eso mismo hay que poner mucho el ojo en eso, la sociedad, los medios de comunicación, el Parlamento. Nosotros, para decirlo en términos más concretos, y les pido disculpas porque voy a tener que interrumpir la charla, pero porque tengo que hacer cosas que si no se me sobrepasa el día o el horario. Pero nosotros, para que lo tengan en claro, en el ámbito, nosotros me refiero a Unión por la Patria, ¿verdad?
Sí. Respecto a estos dos decretos, vamos a plantear en la Comisión Permanente de Seguimiento de los DNU el rechazo a los dos decretos. Tanto al decreto que llevó adelante este proceso de reorganización de los sistemas de inteligencia, como el decreto que determinó la ampliación de estas partidas. Bueno, sí. Así que esta va a ser nuestra posición con mucha claridad y, bueno, con más fundamento. Y les pido disculpas, pero la verdad que estoy con el tiempo limitado. Leopoldo Moró, diputado nacional de Unión por la Patria y presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, le agradecemos mucho este contacto con Pasos Perdidos. Gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Abrazo. Voces.